Y se prende la cámara, Leo. Sí, ¿no? Ya está. Ah, no. Déjame ver. Ahí está. Ahí está. Eh, Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde ya hemos pasado ya 4 meses, donde venimos reflexionando este texto de Jay Hillman, Reimaginar la psicología, escrito en el año de 1975. Y bueno, donde nos hemos intentado dar como unas reflexiones, unos comentarios, unas aproximaciones a un texto que es inagotable también en sus reflexiones y en sus aproximaciones, porque da como un buen texto para reflexionar desde diferentes ángulos, pensar y bueno, y es una obra nodal dentro de la psicología arquetipal de Jane Hillman. Para mí es como de sus obras más psicológicas también. Entonces, bueno, ya hemos tratado como hacer un pequeño recuento donde hemos tratado dos conceptos, dos imágenes. La primera es personificación, la segunda es patologización, como unas formas como tal que tiene la psique para hablar acerca de ella misma, para dar cuenta de lo que de un proceso que está ocurriendo ahí para sí misma, de cómo se entiende el alma a sí misma. Y bueno, y venimos ya hace aproximadamente ya dos videos, dos Facebook Live donde venimos tratando pues este concepto de psicologizar o imaginar cosas. Eh, una de las imágenes para mí más complicaditas, más oscuras para reflexionar, para entender, para aproximarse y que bueno, ya hemos intentado, pues, como en el segundo video estuvimos hablando de la visión del SD. Y bueno, enseguida vamos a dar un poquito más de comentario a eso. Y bueno, voy a darle la bienvenida a Alejo. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Qué tal, John? Muy bien aquí, reuniéndonos una vez más para seguir este libro. Pues mira, como tú bien dices, ¿no? Ya llevamos 4 meses analizándolo y y bueno, si no están al tanto, el análisis no es solamente una plática pormenorizada, ¿no? Sino es el seguimiento del libro tal como se va desarrollando. Es decir, vamos capítulo por capítulo, página por página, analizando las ideas que se presentan en cada uno de de estos puntos. Entonces, yo creo, John, que si bien son unas pláticas más bien libres, ¿no? Mm. Esto constituye un curso del libro de Hillman, de reimaginar la psicología y de la psicología arquetipal. Entonces, yo recomiendo que si ustedes quieren seguirlo y verlo desde el principio, empezamos desde el prefacio, ¿sí? Vamos explicando los elementos que hay en el prefacio, pasamos al capítulo 1, al capítulo 2 y ahorita estamos en el capítulo 3. Entonces, si ustedes están interesados en la psicología de Hillman, en el pensamiento de Hillman y en este libro que es, yo creo, uno de los libros más importantes en el ámbito de la psicología junguiana y de la psicología en general, sería importante que pudieran verlo desde el principio. Son ya 16 sesiones con esta. Sí, ¿no? 16 sesiones. Sí, sí, 17 con esta. 17, así es. Entonces, llevamos un buen rato, como dice John, dándole machaca al texto, ¿no? Exprimiéndolo, tratando de sacar lo mejor que podemos de estas ideas que son germinales en la psicología junguiana. O sea, son realmente bueno, la idea básica de esta situación surgió porque John y yo veíamos que en la psicología junguiana muchos hablaban de Hillman, muchos no lo conocían, o sea, muchos lo criticaban sin haberlo leído. Y entre los que lo habían leído y que lo conocían y que hablaban de él, había unos huecos realmente importantes entre su pensamiento, entre lo que Hillman dice y lo que los lectores de Hillman dicen que dice Hillman, ¿no? Cuando veíamos a muchos arquetipales, ¿no? Muchos hillmanianos, podríamos decir, hablando sobre Hillman y dando conferencias sobre los dioses, sobre los arquetipos, sobre, ¿cómo se llama? La integración de la sombra, cosas así. Como los mitos, que yo no sé qué. Los mitos, las brujas, las hadas, o sea, todo eso
o sea, lo que no nos cuadraba a nosotros era cómo alguien, después de haber leído a Hillman y ateniéndose a las intuiciones de la psicología arquetipal, puede seguir hablando de esta manera, ¿no? Puede todavía estar haciendo este tipo de pensamiento, desarrollando este tipo de pensamiento premetafísico para poder sostener una psicología particular. Si Hillman, sí, nos invita a revolucionar nuestras propias ideas acerca de lo que concebimos como el mundo y como la psicología, y no nos permite volver atrás. Y sin embargo, los lectores vuelven atrás, o sea, como si Hillman solamente fuera un lugar de turismo en donde uno pudiera llegar, descansar, maravillarse por las ideas que él presenta y después regresar otra vez a la vida cotidiana como si nada. Sí, o Pero hacer eso no. combinaciones, entonces cogí ideas de Hillman, cogí ideas de Jung y empezó a hacer una melcocha y un revuelto que uno no sabe ni siquiera precisamente lo que están trabajando, y uno conoce así muchos analistas que, por ejemplo, supuestamente dan el paso, entre comillas, a Hillman, y todavía se siguen agarrado entonces a la estructura de que existen 12 arquetipos que nos gobiernan, que no tienen imágenes, etcétera, etcétera, que están ahí en esa connotación sustancialista, metafísica. Entonces ya por un lado entonces hablan del alma que se hace a sí misma, y bueno, y Jung dice, bueno, pero si estás hablando que el alma se hace en sí misma, entonces ¿cómo vas a remitir entonces a los arquetipos junguianos, ánima y ánimas, y a una integración? Cuando ya en Gilman damos ese salto y nos muestra que el alma es fragmentación, que el alma es distorsión, que el alma es morbidad, que el alma es enfermedad. Entonces, que el alma es patologizar. Entonces, es decir, que esas son unas formas que no es sino una forma que tiene ella de mostrarse a sí misma, en esas aflicciones y en estas connotaciones que surgen precisamente como una forma de nosotros ver la vida, de orientarnos, porque tiene una connotación más estética, mientras que en Jung entonces está con esta connotación metafísica de que mi alma me gobierna, de que por allá yo no sé qué. Entonces, si no hay precisamente ese salto, porque ya en Hillman la idea de alma ya toma una transformación, es decir, otro ámbito que se sale de esa estructura metafísica del junguianismo. Entonces no se da el paso a Hillman, sino que cogen, volviendo a este capítulo de ideas, entonces empiezan a tomar ideas de una cosa y de la otra y empezar a hacer una revoltura para encontrar un pragmatismo, para encontrar entonces técnicas, para encontrar entonces cuanta connotación nos posibilita, entre comillas, sanar el sufrimiento del ser humano, pero sin realmente dar ese salto y entender lo que está hablando la psique en sí misma, lo que está haciendo el alma en sí misma en estos procesos. Entonces uno se da cuenta mucho de esto también, hasta incluso en los que se mofan de ser grandes arquetipales, pero uno se da cuenta que vuelven una y otra vez entonces a las mismas ideas junguianas, o las hacen una transversalización ahí toda rara que yo digo, muy berracos. Sí, y no se puede, John, en esa situación. Realmente, eh, si das un paso en la teoría de Hillman, es muy difícil, es muy neurótico regresar otra vez a las ideas junguianas tal como se estructuran por los junguianos, ¿no? No por Jung, sino por los junguianos. Mm. Entonces, hacerlo implica eh, lo que muchos llamaban, y Jung, por ejemplo, acusaba a varios de hacer un sacrificio intelectual para poder otra vez regresar a la primordialidad de las ideas junguianas, en donde tenemos ya estructuras fijas que van determinando el proceso del psiquismo, ¿no? Para, para Jung, esta situación implica, perdón, para Hillman, el junguianismo, ¿sí? Las ideas de Jung implican un salto adelante, ¿no? Implican una forma de pensar, de volver a pensar. Por eso su libro se llama Reimaginar, ¿no? En inglés es revisioning. Revisionar. Entonces sería como volver a ver, volver a revisar, volver a otra vez la vista sobre aquello que ve dentro de la psicología. Eso es interesante porque ahí vamos entendiendo nosotros por qué es revisionar, porque el, 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 el,
La traducción que se hizo al español, reimaginar, o sea, tiene mucho que ver con esta situación, o sea, con lo imaginal y lo imaginario, pero en el título original, revisionar implica echar una mirada otra vez a la psicología, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la psicología. Es decir, para Hillman, la psicología es una disciplina no vista por sí misma, es decir, una disciplina que no se ve, una disciplina sobre la cual la reflexión del mismo psicólogo no ha caído sobre su trabajo. Entonces, necesitamos volver otra vez nuestra visión sobre la propia estructura de las ideas que hacen psicología para poder de ahí sí permitir que se haga una psicología no completamente nueva, sino a partir de la psicología literalista, por ejemplo. Aquí vamos a ver, podríamos ya meter y hacer explícitos dos conceptos que son básicos en la psicología gilmaniana. Una sería el concepto de literalizar, ¿no? Literalizar es tomar a las ideas como si fueran entes positivos, como si fueran cosas ya dadas, como si fueran elementos y estructuras que son a priori dentro de la propia, dentro del conjunto de la realidad. Es decir, las ideas, cuando nosotros las asumimos como cosas ya materiales, ¿sí? Como entes Claro. reificados, entonces, entonces se convierten en ideologías, se convierten en ideas fijas a través de las cuales nosotros creemos, ¿sí? Que interpretamos la realidad, ¿no? Es decir, creemos que la realidad es así porque nuestras ideas son de cierta manera, pero no volvemos atrás y vemos cuáles son esas ideas realmente, cuál es la estructura de esas ideas, cuál es la lógica que va desarrollando el proceder de tales ideas. Entonces, la psicología se ha ido construyendo en base a la sutileza y la creencia, la imposición de ciertas ideas específicas acerca de cómo es el psiquismo, ¿sí? De qué es el psiquismo, que Hillman lo va a llamar el alma, ¿sí? Pero eh, no ha aplicado, no se ha autoaplicado este propio análisis de la que hace la psicología a los fenómenos, no lo ha aplicado hacia sí mismo. ¿Sí? La psicología junguiana igual, o sea, la psicología junguiana tiene, como habíamos dicho nosotros hasta ahorita, entendido por estructuras fijas que van determinando cómo el ser humano se relaciona con el mundo y con su propio mundo psíquico, pero no aplica estos elementos a la propia visión de la psicología. ¿Sí? Esta, esta aplicación de la visión sobre las ideas, es decir, de la visión de la idea sobre la idea misma, esto ahorita lo vamos a explicar un poco más, es lo que Hillman llama psicologizar, ¿sí? O transparentar. Exacto. Entonces, tenemos dos formas de poder asumir los fenómenos que tenemos frente a nosotros según Hillman. Una es literalizarlo, o sea, fijarlo, volverlo una idea hegemónica que es inamovible, y transparentar, es volver la idea sobre sí misma, ajá, y permitir que se vea y ver desde ahí, tomarla como una metáfora de algo que está estructurándose ahí. Sí, ahí podríamos dar cuenta precisamente este trabajo con los sueños Alejo. Por ejemplo, cuando los junguianos, entonces aparece por allá un hombre, una mujer o una serpiente. Ay, sí, este representa el complejo materno, esta es entonces su madre, esta entonces es el ánima devorándolo, este árbol entonces representa entonces yo no sé qué carajos. Bueno, etcétera, etcétera. Ay, sí, este vagabundo representa entonces que usted ha descuidado yo no sé qué, etcétera, etcétera de su vida. Esta otra imagen representa esto y esto. O hasta incluso llevan también al consultante precisamente entonces a simbolizar o a dar cuenta de algo. O sea, se está literalizando precisamente esta connotación propia de las imágenes, pero no vemos o no se hace trabajo precisamente de transparentar, de psicologizar y mirar cuál es la propia estructura de esa imagen del sueño. Sí me la agarras. Entonces, Sí, o sea, entonces es precisamente eso. Entonces, esta connotación propia que uno ve, por ejemplo, en el discurso del junguiano, constantemente estar literalizando los fenómenos, de estar literalizando los procesos de la psique, de estar literalizando todo el tiempo lo que nosotros vamos
dando en nuestra constitución psíquica, en nuestro desarrollo, es prueba de precisamente de que ya estamos en estructuras de ideas que son sólidas, que son ya fijas y que no tienen otra connotación, pero que en sí misma ahí hay una estructura como tal que la sostiene y que está en un movimiento, pero que el junguianismo lo literalizan. Ellos dicen, nosotros no literalizamos nada. Freud criticaba a Jung porque, perdón, Jung criticaba a Freud porque entonces él veía entonces que él todo veía en sus sueños, veían eran cuestiones fálicas sexuales. Entonces que la espada representa entonces el falo, bueno, etcétera, etcétera. Pero el junguianismo dice, nosotros no literalizamos, pero semánticamente, o sea, semánticamente dicen que no literalizan, pero sintácticamente todo el tiempo están literalizando estos procesos que tiene la psique, literalizan las mismas imágenes del sueño, pero no dan cuenta precisamente de este psicologizar de que nos habla Hillman, de ver esa idea estructurante que está ahí en esa imagen. Entonces, pienso que Hillman en eso realmente es muy revolucionario en connotación a la psicología junguiana. Ojo, no a Jung, sino cómo los mismos junguianos tomaron esos procesos. Sí, nosotros podemos referirnos a cualquier autor junguiano, ¿no? Desde ortodoxo en ese sentido, ¿no? Desde von Franz hasta Kant. Verena Kast, ¿no? Y nosotros Y tenemos esa sí ahí, que lo hace. sí, 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 además de un esfuerzo cada vez más mm, constante por popularizar las ideas junguianas y en ese sentido vaciarlas de complejidad. Ajá, porque popularizar implica eso, popularizar implica que convertimos al complejo teórico en algo accesible. ¿Sí? Y para hacerlo accesible, tenemos que hacerlo accesible hacia quien no se ha ocupado de forjar su propia mente para poder entender eso que está presente ahí. O sea, Jung, las ideas de Jung, las intuiciones que están en la obra de Jung no son sencillas, son bastante complejas. Meterse en la obra de Jung, más allá de los tipos psicológicos y más allá de la estructura de la personalidad y entrar, por ejemplo, al pensamiento alquímico, a su visión astrológica y a sus obras cumbre, ¿no? Como las últimas, entonces requiere del lector un esfuerzo bastante importante. No es Jung como un hombre culto y un pensador complejo, no da pie a que cualquiera pueda entender esta situación. De hecho, hay una entrevista, me parece, en donde le preguntan precisamente a Jung por qué escribe así, ¿no? ¿Por qué escribe tan difícil? Jung dice algo muy interesante, dice, es, lo hago para que los necios se aparten y para que los verdaderos interesados se acerquen, ¿no? Entonces, la idea en Jung es que esto no puede ser un saber poco durante mucho accesibles, ¿no? Hasta el último momento, ya muy un poco tiempo antes de su muerte, él accedió a escribir un texto más o menos ligero sobre esta situación, que es lo que dio pie al hombre y sus símbolos. Pero en sí mismo, las ideas junguianas complejas requieren eco para poder entrar en ellas. Pero, sin embargo, o sea, tenemos a Wolf, tenemos a Verena Kast, tenemos que piensan que las ideas de Jung tienen que ser accesibles al mundo, que todo el mundo tendría que entender las ideas de Jung. Pero, y esto sí tiene como resultado un empobrecimiento de las propias ideas junguianas. Sí, llegan estas ideas y se popularizan en el público. Bueno, mientras que Alejandro va entrando porque parece que tiene problemas con su conexión, yo continúo también. Ahora bien, cuando estaban hablando entonces acerca, es decir, del proceso de simbolizar que tenía Jung en este caso, él muchas veces también tendría a literalizar las mismas imágenes del sueño.
Si yo empiezo, es decir, a relacionar o amplificar la imagen con un mito, con un cuento, con un símbolo, con otra imagen, estoy hipostaseando la imagen. Entonces, él sí hipostaseaba muchas imágenes del sueño, aunque él también lo reconocía. Él decía que no hay nada que meterle al sueño, nada más que él tenga a sí mismo. Pero esas mismas amplificaciones que él hacía desde la mitología, desde otros símbolos, desde los cuentos de hadas, desde otras formas, era precisamente literalizar la imagen, era hipostar la imagen y no ir a la propia estructura, a la idea que contenía esa imagen, que es transparentarla como nos dice Gilman. Y eso es una de las críticas que él hace. Por ejemplo, en este caso, cuando se tiende a tener la serpiente o cuando aparece la serpiente, la tendrían desde los junguianos, no desde los arquetipales, desde los junguianos, cuando hablan entonces de que la serpiente representa el complejo materno, porque lo he leído en muchos libros y no va a mencionar los nombres acá, ahí se está literalizando la imagen. ¿Cómo yo voy a decir de que la serpiente representa el complejo materno? Es literalizar la imagen, no transparentar la idea que tiene esa imagen. Entonces, hay que precisamente entrar como a hacer esa diferenciación que nos hace Hillman. No me acuerdo el texto Alejo de Hillman, creo que es uno de sus textos reunidos que está en el blog de Alevica, la diferencia de una imagen a símbolo. Hay una gran diferencia. Entonces, que si el mismo Jung cometía esta connotación propia de simbolizar, amplificar la imagen de sueño en la vida personal de la persona, válgame la redundancia, con la vida personal de la persona, ahí había una cosa literalizante también en Jung, y que los jungianos lo tomaron a rajatabla. Por ejemplo, Robert Johnson tiene un libro del trabajo interior muy fuerte, Alejo, donde él decía que si usted no relacionaba las imágenes de los sueños con su vida personal, entonces que el sueño no tenía ningún significado. Entonces, realmente hay una connotación muy, muy Sí, literalizante dentro de la psicología junguiana. Dale. y eso, bueno, lo vamos a tratar mucho más profundamente en el cuarto capítulo. ¿Sí? Acuérdense que el cuarto capítulo Es se llama deshumanizar. deshumanizar, ¿no? Deshumanizar como es un alegato de la psicología deshumanizar, es decir, que las ideas del alma no hablan acerca de las personas, Sí, sino hablan sobre sí mismas, nada más y nada menos. Pero fíjate, o sea, lo que nos tiene que quedar claro, John, para poder entender por qué los psicólogos hacen esto y por qué los pensadores hacen esto, es la idea que hemos estado trabajando durante las otras sesiones, sí, las pasadas, por lo menos las tres pasadas, en donde hablamos acerca de la naturaleza de las ideas. Las ideas, dijimos nosotros, no son, y bueno, siguiendo a Hillman, no son solamente formas ¿cómo se llama? Fijas o estructuras a través de las cuales nosotros captamos el mundo, sino que es lo que nosotros, o sea, es la visión a través de la cual nosotros captamos la realidad. Las ideas, nosotros vemos a través de las ideas, no vemos ideas allá afuera, lo que hacemos es ver a través de las ideas, que es muy diferente, es decir, no encontramos a la idea hecha, la idea ya está ante nuestros ojos antes de que nosotros nos demos cuenta, y no nos damos cuenta de eso, no somos conscientes de que vemos a través de ideas, creemos que vemos las cosas como son, sí, pero no, vemos las cosas como las ideas son, como las ideas que están en ese mar complejo que es la cultura, nos permite ver. La realidad no es una cosa dada, ¿sí? Y no es una situación a la que nosotros podamos acceder de viva piel, es decir, como si pudiéramos asirla de manera abierta, con el solo toque. Incluso nuestro cuerpo, ¿sí? El cuerpo que nosotros sentimos como algo que nos pertenece, algo en donde nosotros estamos, algo que es propio de nuestra identidad, no es otra cosa sino también un conjunto de ideas que van desarrollando esa situación. Por ahí, por ahí una psicóloga, una psicoanalista, esta François Dolto, tiene un libro que se llama así, La imagen inconsciente del cuerpo, un libro muy interesante, muy profundo en cuanto a esta situación, pues en donde ella habla de la diferencia entre el esquema corporal, la imagen corporal, y cómo ambos van construyendo la corporalidad del sujeto en el entorno del psiquismo. Pero entonces, el cuerpo no es algo dado, el cuerpo es algo que se va desarrollando, es una idea que se va construyendo en la captación del sujeto.
por esa situación, tenemos que tener bien claro nosotros entonces que las ideas, ¿sí? Son el proceso a través de las cuales el alma, sí que es el- la visión que tenemos una vez que nos hemos, eh, que hemos asumido que las ideas son las que ven, sobre sí mismas y todo el tiempo sobre sí mismas. Sin embargo, como tú bien dices, John, lo que tendemos a hacer nosotros es que no vemos, como no vemos a la idea, es decir, como no volvemos los ojos a la idea, sino que solamente nos fijamos en lo que la idea nos permite ver, entonces creemos que lo que vemos es lo único que existe y es lo que es, que no hay más, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos unas gafas de colores, ¿sí? Creeríamos que el mundo es del color del cual son nuestras gafas, pero no hacemos ese ejercicio de pensar si lo que nosotros vemos está detrás, perdón, qué está detrás de lo que nosotros vemos, qué es a través de lo cual nosotros vemos. Como bien dices, por ejemplo, y aquí Hillman en el subtítulo de la psicologización arquetípica, pone Sí, tres ejemplos, ¿no? eso, sí, sí, El sí. primero es uno, el primero es uno que va muy, muy a tono con lo que tú decías. Cuando nosotros, por ejemplo, confundimos a la psique con la idea de vida, ¿no? Es decir, vemos a la psique o vemos lo psicológico a través de la idea de vida. Y tiene que ver con algo que ya habíamos dicho en una sesión anterior, John, de que la psicología, ante la pobreza de su propio quehacer teórico, lo que hace es tomar como referencia otras ideas de otras disciplinas para poder sustentarse a sí misma. Entonces, cuando vemos a la psicología desde el ámbito de la vida, ¿sí? Desde la idea de la vida, tenemos ya imágenes particulares de, ¿no? La Sí, evolución, ¿sí? La psique evoluciona, ¿sí? La psique es un organismo. eh, el sí, desarrollo del sujeto se lleva a cabo de manera gradual, ¿no? Como si fuéramos vegetales, ¿no? sí, En una como la entrevista recuerdo. connotación darwinista. Sí, ve, Sí, vamos a leer unos comentarios que hay muy interesantes para empezar a responder lo que nos están escribiendo. ¿Qué pensás? está bien. Espérame Dale, tantito, nada más déjame decirte dale, una, dale. una nota. En una entrevista a Hillman, le preguntan precisamente acerca de la idea del niño, ¿no? Del Sí, niño interior y esas situaciones. Y él dice, una psicología que se estructura alrededor del desarrollo solamente puede basarse a través de la visión de la madre o desde la visión del niño, ¿sí? sí, Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros somos adultos, ya nada crece en nosotros, ¿no? Y dice Hillman, sí, o sea, no somos tomates, no somos verduras como para seguir creciendo. Si sí, algo crece en nosotros es un tumor. después de cierta edad, ya significa cáncer. A ver, ahora sí, no puedo entrar al Facebook, tengo mala conexión. Sí. Ah, pero yo los miro entonces para que vamos a ir dándole un poco allá respuesta como a lo que nos están preguntando. Pero sí, eso también tenía precisamente porque la psicología junguiana también tiene esta connotación propia de evolucionista. Entonces, ay, no, hay que individuarse, hay que al crecimiento interior, yo no sé, etcétera, etcétera. Cosas pues que dejan mucho también como que entrar a pensar porque pareciera que había pues como una connotación de estar creciendo, pero que definitivamente también deja mucho que desear porque precisamente es como una idea que está ahí precisamente circundando en nosotros como todo el tiempo. Entonces, mira, Alejo, dice lo siguiente. Angélica Zúñiga dice, es que no es así, Jung no simboliza si antes amplifica la imagen a nivel personal, jamás fijó los fenómenos, de hecho dijo que su visión es su mito. Hay un montón de cosas de las cuales hablar, ¿no? Sí, Sí, mira, realmente cuando Jung habla acerca de esa situación, cuando Jung habla acerca del mito personal, sí, él lo dice cuando está hablando acerca de la pérdida de los mitos, ¿no? Habla acerca de cómo hemos perdido ya el contacto con los mitos, ya no tenemos acceso a la visión que nos
colocaba en la posición mitológica cuando nosotros asociábamos nuestra propia vida con la vida de los dioses y de las grandes deidades, de los grandes símbolos, por ejemplo. Entonces, una vez que Jung dice que eso se ha perdido, entonces inmediatamente dice, pero entonces, ¿cuál es nuestro mito? ¿No? Ahí hay una situación interesante porque Jung afirma algo, es decir, se da cuenta de que está pasando algo, de que ya no tenemos contacto con el mito, pero se pregunta todavía después de que ya no, después de que ha afirmado eso, ¿cuál es nuestro mito? Lo cual implica dos cosas. Implica que para Jung la pérdida del mito es algo que se Catastrófico. debe superar, es algo catastrófico, algo que no debería estar ahí. Ajá. Y segundo, que la posibilidad de la salvación de la visión mítica del mundo sin individualizar el mito, convertirlo en una parte del sujeto. ¿Sí? Entonces, una dimensión de la propia conciencia que ya ha quedado atrás, que ya hemos superado, en la que ya no estamos, se salva gracias a que el teórico la remite, la guarda dentro del propio individuo. Y esto ocasiona varias cosas en la relación del individuo, perdón, el concepto de individuo moderno. Uno es la inflación del sujeto, ¿no? O sea, yo lo acabo de comentar en un ensayo que elaboré hace poco, presentamos en las jornadas, ¿no? La modernidad la modernidad está caracterizada por la inflación y el crecimiento exacerbado del sujeto como centro del propio pensamiento. Cuando esa situación sucede, ¿sí? Y nosotros lo comparamos con el con el dictum de Nietzsche acerca de la muerte de Dios, ¿sí? Es decir, la emergencia del nihilismo, entonces nos damos cuenta que hay una relación implícita entre esta entronización del ego, del sujeto como centro del pensamiento, y la emergencia del nihilismo. Esta inflación del ego, ¿sí? Que se lleva a cabo en la búsqueda de la importancia personal, en la ecuación personal de la que hablaba yo, en la búsqueda de la individuación, ¿sí? Como está estructurada en la psicología junguiana, y en la búsqueda del significado, todos esos elementos lo que hacen es tratar de tapar algo que está detrás, una idea que está detrás de este mismo proceso que se va desarrollando. Esta idea es, el hombre está vacío, el hombre ya no tiene contacto con las figuras metafísicas, ya no tiene un sostén en las antiguas deidades, en la antigua visión mitológica del mundo, que lo pueda sostener como antes. Ahora el hombre se encuentra solo frente al universo, se encuentra desnudo frente al mundo y tiene que hacerse sus propias ropas en esta situación. Y esta visión junguiana, lamentablemente yo creo, al buscar, ¿sí? Al querer sostener la propia soledad y vacuidad, perdón, del hombre, eh, eh, como algo que se puede remediar o como algo que no debería de existir, lo único que hace es afirmarla aún más. Miren, yo no sé cómo vaya a terminar esto, pero yo tengo la hipótesis de que la modernidad y la posmodernidad son épocas de vaciamiento del sujeto. Y la forma más impresionante de vaciarlo es inflarlo. Es mientras más importancia se le da al sujeto, al hombre, más se le vacía de significado. Entonces, por un lado, esta situación, ¿sí? Parece que va en contra del dictado del nihilismo, pero por el otro, lo desarrolla de una manera distinta. Sí, o también en relación a eso que vos estás diciendo y a lo que nos preguntaba esta muchacha de que, Andrea, de que yo no amplificaba así, sino que precisamente hacía una amplificación con mito y todo eso. El hacer eso estaba negando precisamente, es decir, la idea circunstante que sostenía la imagen, más que ponerle un mito o relacionarla con un dios o relacionarla, es decir, con algo, porque lo que hacía así y tenía el sueño como una connotación propia compensatoria que en ese momento, ojo, que eso es válido dentro de ahí, pero no se está mirando, es decir, precisamente
a esa idea, qué idea hay que transparentar en esa imagen que tiene ese sueño, que es lo que estamos tratando aquí. Y ahora bien, en esta connotación propia, el mismo Jung ya lo reconoció, y eso está en el libro Arquetipos en Inconsciente Colectivo, volumen 9/1, cuando Jung afirma que también hay una pobreza de símbolos, que hay que Occidente se enfrenta también a una pobreza de símbolos, y que está bien que así sea. Pero entonces, en una medida u otra también, el junguianismo está desesperado en traer símbolos antiguos, símbolos de otras épocas, o sea, hay un anacronismo dentro de la teoría, dentro de los junguianos impresionante. Entonces, es decir, al ver ese anacronismo y a estar trayendo mitos y símbolos de otras épocas, no se está entendiendo precisamente lo que está enfrente, la idea que se está desarrollando ahí, la idea que se está estructurando ahí no se le está dando lugar, porque precisamente con lo que vos estás diciendo, Alejo, a mí me da mucho propio que nos vemos enfrentados precisamente en esta modernidad, esta posmodernidad, una connotación de una idea propia de estructurante, de vaciamiento, donde ya ni los símbolos antiguos ni nada de esto ya como tal sirve de sostén, sino que precisamente Jung, al no aceptar eso y al establecer un proceso de individuación y al querer encontrar mitos, cuentos de hadas en la psique, es precisamente poder mantener la supremacía del yo. Y al establecer un proceso de individuación, como tú lo has mencionado, no es más que mantener un yo repotenciado que siga siendo estando el yo como la supremacía, como el centro de la vida. Por ejemplo, en el caso cuando él habla acerca de este caso de la hija de la luna, ¿no? De esta mujer que viaja en el mundo y no encuentra realmente lo que le dé significado a su propia vida. Jung dice algo muy, muy, muy interesante y también muy aberrante en este punto. ¿No? Si ella se diera cuenta de que es una hija de la luna y pudiera entrar en contacto con su mito personal, entonces se sabría, ¿no? Poseedora de esta herencia y de esta dimensión mítica a la cual pertenece. ¿No? Lo cual es muy interesante, sí, porque habla acerca de un propio proyecto dentro de la y en el mismo Jung, este proyecto por salvar el mito, este proyecto Sí. por de, detener el avance de la propia conciencia y retrotraerla hacia figuras ya están superadas en su propio desarrollo, en donde el mito ya no es operante, ¿no? Las figuras míticas ya pertenecían fueron la verdad elemental, la verdad de cierta época en particular, pero la nuestra ya no, o sea, la nuestra ya no recurre a la narración mítica, recurre a otro tipo de narraciones, ¿no? La narración científica, por ejemplo, a pesar de que muchos junguianos dicen que es un nuevo mito, ¿sí? Ya no tiene la estructura del mito, ya no tiene la misma naturaleza del mito. ¿Sí? Hay un salto en la complejidad en donde nosotros podemos, ¿no? Podemos comparar, por ejemplo, la invisibilidad de las partículas subatómicas con la invisibilidad del Hades, ¿no? Perdón, sí, de Hades, ¿no? En el inframundo. Pero entonces ya no entendemos realmente qué está pasando ahí en el ámbito de la física de partículas. Es decir, ya lo que estamos queriendo hacer es tratar de subsumir un elemento que se ha parado sobre la complejidad de algo que ha terminado, ¿sí? En una estructura anterior. Podríamos decirlo así. O sea, estamos queriendo hacer ecuaciones diferenciales con un abaco, ¿no? No se puede. Ya pasamos por esa situación y tenemos que asumir nuevas formas de poder operar esos elementos. Esa es la crítica, de alguna manera, ante esta situación. Y precisamente el centrar la psicología en el individuo, ajá, Sí. tal como lo ha hecho la psicología a partir del siglo XX, eh, implica esa situación, ¿no? Implica tener que sostener una realidad, es decir, la importancia del individuo y la emergencia histórica del yo. De hecho, Wolfgang Gehrig tiene un libro que se llama así, la emergencia histórica del yo, como algo fijo que no acaba de terminar. Y sin embargo, es algo realmente que
ya se superó en algún, ¿no? Por eso, por eso la idea de que la individuación ya es algo que sucedió, ¿no? Ya se ha superado. La emergencia, la emergencia del individuo ya pasó, pasó. En este momento estamos en el proceso de la masificación, de lo que, de lo que Eric llamaría la irrelatificación del propio sujeto. ¿Sí? El sujeto se vuelve irrelevante cada vez más y lo que emerge es el hombre masa, lo que emerge es el sujeto cada vez más indiferenciado. Pero de esta indiferenciación, o sea, nosotros lo vemos como una pérdida porque pues, nosotros somos herederos y recordamos la importancia del yo, ¿no? La importancia del individuo, pero no sabemos, es decir, si esto es algo bueno o malo. Y lo más eh, lo más probable es que no sea ni algo bueno ni algo malo, sino un No proceso es parte, autónomo un proceso que se está dando. Mm. que desarrollará su propio telos, ¿no? O sea, nuestra propia destrucción, o sea, nuestra destrucción como sujetos y posiblemente nuestra destrucción como mundo, quizá sean necesarios. Y está bien que así sea, ¿no? Es decir, a mí Sí, como sujeto me importa, a mí como sujeto me preocupa, ¿no? Como psicólogo, no. Como psicólogo lo asumo como un proceso que tiene que ocurrir, ¿no? tiene que Que ocurrir. Sí, ocurrirá o no sí. ocurrirá. Sí, no sé. Mira, por aquí dice también vamos a leer esta pregunta de Lilia que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de idea. Entonces dice, saludos, parcero, que estés bien. Si el primer contacto de una persona con el mundo y consigo mismo es a través de las ideas, ¿cómo podemos definir, hablar y concebir una realidad? Pues, dale Alejo. Por eso, porque Sí, no tenemos realmente o sea, miran, esto, por ejemplo, antes de Giegerich, ¿sí? Giegerich lo explica muy bien en su libro, en su ensayo sobre el nacimiento del hombre, el fin del significado y el nacimiento del hombre. el hombre. Pero, por ejemplo, por ahí hay un librito que a mí me gusta mucho que se llama Narcisismo y Socialización, de un psicoanalista que se llama Igor Caruso, muy interesante. Es un libro muy pequeño, como de 60 hojas, en donde nos dice algo que es hasta cierto punto obvio, ¿no? El hombre, a diferencia de los animales, el hombre no nace al mundo como tal. Los animales están frente al mundo, frente a la naturaleza y frente a la vida, sin ningún filtro que los incomunique, ¿no? El animal ya nace con todos sus instintos dados. Cuando el pequeño cervatillo, el pequeño elefante, los animales, cuando los animales nacen, ya tienen una estructura instintiva, ¿sí? Que los sujeta. Ellos no pueden entender qué está pasando, no tienen ideas para poder ver a través de ello. Los animales están sujetos a la vida instintiva y a la naturaleza como tal. El ser humano, sin embargo, sí, por ser de alguna manera el, el escenario del desarrollo de la conciencia, o sea, Digámoslo como el raro. sí, hay aquel en donde la conciencia de alguna manera empezó a constituirse de una forma antinatural, es decir, la conciencia no es otra cosa sino vida biológica vuelta hacia sí misma, ¿sí? Vida biológica que ha reflexionado sobre sí, que es capaz de verse a sí misma y a través de ese verse a sí misma crear un mundo completamente distinto a la vida natural. Es el proceso antinatural o contranatural de la creación de la cultura, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nacemos, cuando el sujeto humano nace, no nace al mundo de los instintos y al mundo de la realidad solamente, sino que Nace en la conciencia. nace en la conciencia, nace en la cultura, ¿sí? Nace con estructuras culturales. A lo mejor el bebé todavía, en este sentido, no es un ente completamente nacido. Es decir, el bebé quiere comer, quiere defecar, quiere ser, eh, eh, ¿cómo se llama? Cargado, quiere ser cuidado, ¿no? Y sin embargo, el bebé necesita de la cultura para sobrevivir. Por ejemplo, cuando, ay, ¿cómo se llama
este psicólogo, se me fue el nombre, René Spitz, hizo hace los experimentos, perdón, eh, escribe su ensayo y su investigación sobre el hospitalismo, ¿sí? Implica esto, es decir, el niño cuando no solamente, o sea, el niño puede ser alimentado, el niño puede ser limpiado, ¿sí? El niño puede cumplir todas sus necesidades físicas y biológicas perfectamente, pero si el niño no es, eh, no es, perdón, al niño no se le habla, si el niño no entabla comunicación Sí, con sus cuidadores de alguna forma, es decir, el niño desde el principio entabla una comunicación que es diferente a la del animal. Los cuidadores, obviamente por instinto y porque ya están instalados en el ámbito de la conciencia y de la cultura, desarrollan este mismo proceder. sí, Si el niño no lo asume, entonces el niño muere. Ajá. O sea, los raros casos de los niños salvajes, ajá, se constituyen como niños con un retraso mental importante que no les permite funcionar de manera completa en la realidad. Es sí, decir, a menos de que hayan tenido un pequeño lapso en donde el sujeto se haya culturalizado a través de elementos comunicativos. Pero el ser humano se comunica desde el principio, ¿sí? Y lo hace a través de un lenguaje sí, eh, nocional, ¿sí? Desde un lenguaje eidético, en donde hay ideas determinadas que van estructurando muy básicas, pero que se van complejizando de acuerdo al crecimiento del sujeto. Entonces, por eso decimos nosotros que el ser humano, en ese sentido, tiene que ver a través de las ideas, porque su naturaleza, ¿sí? Es ser antinatural. Su naturaleza es no estar en contacto con la naturaleza y el mundo. De hecho, el ser humano no está en contacto con el mundo, no está en contacto con la realidad como lo están los animales. Está en contacto con las ideas simplemente, ¿no? El sí. mundo para nosotros es una estructura. Sí, eso te iba yo a decir, que si no hay ese contacto, porque de hecho lo que se hace inicialmente con los cuidadores es que inicialmente entonces nos dotan de un lenguaje, de unas ideas, de unas cosas que precisamente posibilitan empezar a nosotros. Es decir, que empieza a surgir una connotación de muy ideación misma en el mismo individuo, pero que por ejemplo se ve reflejada en la propia constitución de las ideas que también ya vienen por parte de la misma cultura, del mismo entorno, pero que en una medida u otra esas son las que lo modifican, por las cuales él mismo se orienta. Entonces, por ejemplo, Gilman nos dice, es que usted no ve a través de los ojos. Si usted puede tener ojos y si no tiene ideas, usted no ve. Entonces, es precisamente lo que tiene esa connotación propia de lo que, cómo realmente las mismas ideas, y como tú estabas hablando ahorita de esta primera idea, digamos, de la visión arquetípica, entonces de estas ideas muy, digamos, de la evolución, de la individuación, entonces del arquetipo de la madre, que yo no sé qué, del que constante individuo está hablando ahí, entonces son pseudoideas, Firman lo dice así, pseudoideas psicológicas, pseudoideas que realmente no propia de una característica de una idea psicológica. Entonces se va a otro salto también que son las ideas entonces del cristianismo, entonces que el alma, entonces a través de que Dios es amor y que el alma se va a través del amor, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ahí hay una connotación propia de pseudoideas psicológicas que no revelan como tal una propia estructura de una idea psicológica que se pueda transparentar, que se pueda estar ahí gestando, más allá, digamos, de estos tres ejemplos o estas tres formas de las que está hablando Alejo también. Entonces, ¿por qué? Porque yo siento que, es decir, más o menos lo que yo le capto a Gilman es que, o sea, es fundamental precisamente, o sea, que nosotros, que el individuo siempre ha visto a través de estas ideas psicológicas de crecimiento y de esto, y etcétera, etcétera, pero que en realidad la propia connotación de la idea psicológica, como hoy estamos, podríamos hablar en esta connotación a nivel psicológico, ni siquiera es de crecimiento, de individuación, de amor, de etcétera, etcétera, sino de cómo esa idea va dirigida hacia el alma misma, de cómo ella se está entendiendo a sí misma, de cómo ella se comprende a sí misma, más allá de estas connotaciones propias de evolución, de crecimiento,
de individuación que criticando aquí el junguianismo, cuando establecía esta Angélica Ruña también nos decía ahí en el Facebook, Alejo, que la individuación es un paso hacia el ser, hacia el sí mismo. Y la pregunta aquí, Angélica, para vos, ¿cuál es el sí mismo? ¿O qué es el sí mismo? ¿Dónde está estructurado el sí mismo? ¿Tú cómo sabes que sí es sí mismo? Y yo me quedo con esta idea tuya, Alejo, que en realidad la individuación o el sí mismo es un yo repotenciado, pero realmente tú cómo sabes. Sí, sí, el problema de esa situación y del junguianismo es que toma muchas ideas como si fueran cosas ahí, cosas que existen, ¿no? Cosas que están Sí, presentes, por ejemplo, el sí mismo, la sombra, el ánimo, ánimos y todo eso, todas las conocemos, ¿no? Todos sabemos cuál es la explicación ante esa situación. Y sin embargo, en Jung, ¿no? Cuando nosotros leemos a Jung, sus ideas acerca, o sea, sus conceptualizaciones acerca de qué es cada uno van cambiando de obra en obra. Es decir, la idea de sí mismo, la idea de sombra, por ejemplo, yo acabo de hacer un ensayo sobre la sombra. La idea de la sombra, desde ¿cómo se llama? De Ayón, por ejemplo, desde, por ejemplo, tipos psicológicos, ¿no? Pasando por Ayón y hasta la última obra, se va transformando completamente, ¿no? Llega un momento en que Jung dice, la sombra es la totalidad de la psique, ¿no? Entonces ya no la sombra es la contraparte de la vida egoica o de la más o de la persona como formación compleja, sino la sombra es todo, ¿no? La sombra es toda la psique. Entonces, eso es interesante en él, porque de repente cuando nosotros leemos a otros junguianos, ¿no? Cuando ya leemos a junguianos que hablan acerca de el concepto de la sombra, ya lo tienen fijado en un elemento que nosotros ya conocemos, ya sabemos qué es, ya sabemos cómo, ya tenemos una idea fija acerca de qué es cada cosa que está ahí en la estructura psíquica, en esta teoría que nos dice cuál es el mapa de la mente. Pero a lo que nos invita Hillman, y esto es lo interesante de él, es a que nosotros, al volver sobre la idea que ya teníamos nosotros fijada, al volver sobre la idea que nosotros ya conocíamos, la tenemos que volver a conocer nuevamente. Es decir, tenemos que, cuando nosotros ya tenemos un concepto, ¿sí? de diccionario, ¿no? Cuando nosotros acudimos al lexicón junguiano de Darrell Char, por ejemplo, ahí ya sabemos nosotros qué es cada cosa, ¿no? No tenemos que buscar más. O sea, es esto y ya, ¿no? sí. Pero la propuesta de Hillman, y sí tiene que quedar clara esta situación, es una propuesta, es algo que él nos pone frente a la mesa y nosotros debemos de tomar o no tomar. Es algo que está ahí puesto para quien lo quiera tomar, ¿no? La idea es volver otra vez al concepto, ¿sí? Desde la visión del mismo concepto y poder dejar que el concepto fluya, siga un camino, ajá, que no se quede en una sola estancia, que no se quede en una definición fija, sino que eh, mm, siga un camino propio, un camino autónomo que le pertenece. O sea, nosotros tendríamos que analizar, por ejemplo, la visión del sí mismo desde el propio sí mismo. Tendríamos que analizar la sombra de la sombra, ¿sí? Y todos estos conceptos aplicarlos a la propia psicología y a la propia psicología junguiana desde la visión de Hillman, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de hacer lo que en muchos junguianos fue el pan de cada día, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este primer concepto del que hablábamos acerca de la vida, de la psique como evolución, de la psique como organismo, nosotros tenemos ahí podríamos decir, un arquetipo o una idea que va fungiendo como el eje a través del cual nuestra forma de ver la psicología y la psique se van desarrollando, ¿no? Esta idea, por ejemplo, en la evolución, ¿sí? de la psique, en la psique como organismo y en la psique como vida, pues tiene detrás a la madre, ¿no?
Es decir, el arquetipo de la diosa madre es nutricia, la diosa madre implica esa situación. Y cuando nosotros no vemos que estamos viendo a través de eso, ¿sí? Escribimos libros muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, a qué te recuerda eso, John? Al de Newman, al de la Gran Madre. Es decir, exactamente, la gran madre de Erich Neumann tiene esa estructura, o sea, esa fijeza ahí, ¿no? Para él todo nace del arquetipo femenino, ¿sí? De lo femenino, o sea, se va estructurando como primero lo femenino indiferenciado hasta llegar a la formación de las diosas arquetípicas. Esto, nosotros tenemos las cartas que escribe Jung. Jung no estaba completamente de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, la idea de Neumann para Jung era algo que, que no necesariamente era así, ¿no? Era su idea. O sea, él decía, es la idea de él, ¿no? Pero no se parece a lo que yo estoy haciendo. Y sin embargo, ¿por qué? Pues porque Neumann está atrapado precisamente por la idea de la madre, ¿no? Y en el desarrollo en el desarrollo y la evolución el origen, el origen de la conciencia, por ejemplo, en esta misma situación. Es decir, el origen de la conciencia es un trabajo en donde Neumann habla acerca de una conciencia que va creciendo, ¿no? Que se va desarrollando de forma nutricia, como un buen hijo. Entonces tenemos a la gran madre, ¿sí? ¿Cómo se llama? Por un lado, y al hijo por el otro, los cuales son complementarios y pertenecen a un universo noético del no, obviamente no se da cuenta, ¿sí? Pero él ve a través de eso y todo lo psíquico, todo lo que aparece frente a él tiene esas connotaciones, ¿no? Y obviamente Neumann, y no solamente Neumann, cualquier pensador está convencido de que eso sucede así, ¿no? Está convencido de que esa idea que ve allá afuera es así, es como tal, que la realidad es así, porque precisamente no hace el trabajo de volver sobre la propia idea y pensarla desde sí misma. ¿No? No, no, no. ¿Qué pasaría si Neumann hubiera pensado o hubiera reflexionado sobre su propia idea, o sea, sobre por qué estoy viendo esto? ¿Por qué en todo lo que yo estudio veo a la gran madre o veo al hijo que se desarrolla? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi visión? Que ve lo que ve, ¿no? Eso no solamente le pasa a Neumann, ¿no? Le pasa a otros, ¿no? A von Franz le pasa con la sombra, con Sí, el sí mismo, ¿no? a Freud le pasó con la sexualidad también en ese momento cuando se agarró mucho de esa idea. Entonces, Así es, así es. al mismo, si fuéramos allá, por ejemplo, estos ejemplos de que nos pone Hillman, por ejemplo, el mismo cristianismo, la concepción cristiana entonces de que el alma entonces es amor, etcétera, etcétera, entonces que en la medida que entonces que el alma es una connotación de amor, entonces da entonces a la verdad, a la justicia, bueno, etcétera, etcétera, todos los valores que se incrustaban en relación a lo cristiano, pero que la idea nodal en que ellos basaban eso, es decir, por la que ellos veían el alma, era a través del amor. Y ellos eran en esa misma connotación donde veían, es decir, que el mismo rescate del alma, esa misma connotación se va a dar en relación al amor. Pero entonces, ¿qué? ¿El amor a quién? A Dios, el amor en esta misma connotación. Pero como estás diciendo vos, ¿qué lleva si, por ejemplo, ellos llevaban a repensar eso o a poner esa idea a caldo? Es decir, pero a ver, ¿por qué yo estoy consciente que realmente el alma es amor? ¿O por qué es esto? El mismo Jung también cometió también ese error. Por ejemplo, Jung en el texto después de la catástrofe, él decía, él habla de la maldad del alma, que si de una forma u otra, entonces, en la medida de lo que están viendo en la Segunda Guerra Mundial, entonces era la maldad del alma, etcétera, etcétera. Entonces, como vos decías en este aspecto, ¿cómo Jung puede saber lo que es bueno o malo en el reino del alma? O sea, que son ideas por las cuales ellos veían, pero son ideas que realmente hay que repensar, que son ideas que hay que poner a caldo de lo que constantemente atrás que uno está viendo, porque si no se llega a caer, ¿qué? Entonces a la cristalización de las ideas, es decir, a encerrarlas, es decir, la idea, hablándolo alquímicamente, queda en una melcocha ahí como encerrada dentro de la materia, que no permite entonces liberar a la idea de sí misma, liberar en esta propia idea que se está dando en sí misma para el alma.
y que no tiene que ver, digamos, con nosotros. Pero entonces, precisamente, esta connotación de la solidificación de las ideas, tanto en Neumann, en el cristianismo, en esta connotación propia de la evolutista también, que es de la que nos estaba hablando Alejos, entonces son precisamente reduccionismos, son literalismos, son como precisamente encerrar a la idea como alquímicamente, meterla dentro de la botellita y volver a encerrar y no permitir liberarla a la idea en sí misma, es decir, de cómo ella se va haciendo a sí misma, cuáles son esas connotaciones que está dando y que no tienen que ver ni nada ni con la evolución de conmigo mismo, ni con la individuación, ni con el crecimiento del niño interior, ni con nada de eso. Ojo, entonces es mirar qué está necesitando esa idea para sí misma, qué está construyendo esa idea para sí misma, más de lo que esté hablando para uno como individuo también. Entonces, es decir, no tanto para, no está hablando uno como individuo, sino el alma sobre ella misma, pero que realmente eso es un trabajo que hay que hacer. Entonces son pseudoideas psicológicas. ¿Por qué? Porque están encerradas, no están en movimiento que permitan estar en esta connotación de estarla transparentando. Alejo, ¿te fuiste? Así es. Entonces, ahí está sí, Se te apagó la cámara. ¿me escuchas? Sí, 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 claro, claro. No tener la cámara. A ver, Ahí ahora está. sí, ahora sí. El internet otra vez. Esta, esta, esta situación hermética del internet. Cuando Sí. nosotros eh, yo creo que desde aquí ya nos empieza a quedar un poco más claro y podemos concretizar a qué se refiere Hillman con el ámbito de psicologizar, ¿no? Psicología es precisamente hacer esto, es decir, ir atrás de la idea, ver la idea o ver la idea desde la idea misma, aplicar la propia idea a la idea. Esto quiere decir que, por ejemplo, en nuestra visión acerca de la psique como vida, de la psique como amor, ¿no? O de la psique como tabula rasa, de hablar Hillman, ¿no? Nosotros no nos vayamos con la falacia literalista, ¿sí? De que estas ideas son reales como situaciones externas al sujeto que piensa, sino que precisamente son la base del pensamiento, la base a través de la cual él ve el mundo en el que se encuentra. Y por ejemplo, si nosotros nos volvemos a la idea de la gran madre y vemos que está ahí, vemos que existe como una realidad particular, pero no una realidad literalizada, sino como una realidad metafórica a través de la cual la psique, el alma, se ve a sí misma, entonces en ese momento le damos a la dimensión anímica una variedad, una profundidad, la cual no tiene ante la idea literalizada. Porque ahora entonces sabemos que ya no tenemos una sola visión del mundo, sino que hay muchas visiones del mundo, ¿sí? Que se conjugan y juegan entre ellas, que aparecen y desaparecen, ¿sí? Algunas emergen, otras recaen, y que esto implica la dinámica propia del alma, la dinámica de la conciencia que se va estructurando a sí misma a lo largo de la historia. Entonces, ya no estamos nosotros fijados en esa situación. Hemos vuelto atrás a la idea y hemos desliteralizado la idea que en algún momento se había constituido en un cristal fijo, como el que tú haces, en esta cristalización nocional de la cual sufrimos comúnmente, ¿no? ¿Por qué sufrimos comúnmente? Pues porque es más fácil, porque es sencillo, porque cuando nosotros, ahora sí que por economía psíquica, cuando tenemos una idea, no pensamos en esa idea, actuamos en base a ella. Tenemos una teoría que nos va guiando, pero no, pero pensar en la teoría implica un esfuerzo extra sobre nuestra propia existencia, no, lo cual no Sí. hacemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos junguianos, no pensamos en las estructuras junguianas, no pensamos en los conceptos junguianos, no aplicamos la reflexión a esto. Los aprendemos, ¿sí? Los aprendemos como aprendemos las tablas de multiplicar y los aplicamos a rajatabla, ¿no?
Es decir, la sombra está en todos lados si yo veo desde la sombra. Pero ¿qué pasa cuando la sombra se ve a sí misma? Y esto no solamente pasa en los junguianos, pasa en todas las escuelas psicológicas, en el psicoanálisis freudiano, en el kleiniano, en el lacaniano, en el Sí, holismo, en la transpersonal y en todo eso. Es decir, claro. hay ideas que están fijadas y que no se vuelven sobre sí mismas. Y por eso la psicología, por ejemplo, es un pandemonium, ¿sí? Porque ahí se actúa de manera inconsciente, ¿sí? La propia pluralidad de la psique. Es decir, están todas estas ideas. Las escuelas psicológicas y las teorías psicológicas son la representación literalizada de la pluralidad de la propia psique. Como no Sí, la reconocemos, como no la vemos, entonces ella actúa de manera compulsiva en la propia psicología. sí, ve, Alejo, por aquí nos hacen una pregunta donde esta muchacha, bueno, la verdad tiene un nombre que no soy capaz de pronunciar, pero dice, muy interesante. Entonces ella dice, el cel vendría a ser el alma, ¿y qué diferencia hay entre el cel y el yo? Pues en Gilman, eso es totalmente muchas diferencias, porque empezando de que en Gilman él no utiliza ni siquiera la palabra cel, él utiliza siempre es una connotación psique, alma, y habla de lo que está, y precisamente para él la connotación propia del alma es una fragmentación y es una pluralidad y es un politeísmo, más que diferencia en Jung que plantea un monoteísmo. Y en la diferencia que vos estás hablando entre yo y alma, desde dónde me lo planteas, si lo estás planteando, si es desde el jungianismo, o de la visión que tiene Hillman o de la visión que puede tener Gigerich. O sea, eso habría que como que aclarárnoslo ahí un poquito porque si no, no te podríamos responder. Yo al menos, no sé qué vos, Alejo. Sí, 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 yo creo que más bien hay una confusión en cuanto a al, al, al lugar teórico en el que nos encontramos, ¿no? Ya no estamos en lo junguiano como tal, cuando hablamos de Hillman, ¿no? Hillman, Sí, en términos, ahora sí que en términos gigerichianos, Hillman es la sí, superación de Jung, ¿no? De la teoría junguiana. sí. Como tú Sí, bien dices, pues Hillman, para Hillman, estos conceptos junguianos, la sombra, el self, ¿no? Que nosotros traducimos como el sí mismo, el anima animus, la persona, ya no son, ya no son conceptos, digamos, fijos dentro de la psicología, sino son particularidades a través de las cuales el alma se ve a sí misma. Para Hillman, el concepto central de la psicología es el alma, ajá, un concepto que ya nosotros no, explicamos en las primeras sesiones, ajá, que en resumidas cuentas implica la visión, la visión de las imágenes sobre sí mismas, ¿sí? Y ante la cual nosotros nos ponemos a la altura en el momento en que volvemos y transparentamos las ideas a través de las cuales estamos viendo. Entonces, sí, sí, ya es bien diferente, ¿no? Ya es bien diferente la psicología arquetipal, la psicología imaginal, sí que inaugura Hillman, de la psicología junguiana, de la cual parte. sí, sí, eso sería pues como muy, como hay de parte de ella que nos aclarara más un poquito esta cuestión. Pero, pero siguiendo con lo que vos estás diciendo, Alejo, esto es precisamente lo que me llama mucho la atención, porque ¿qué es lo que pasa entonces en la psicología, digamos, tanto en la junguiana o en las diferentes escuelas? O sea, y en eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque, es decir, cuando caemos en esa solidificación de las ideas, cuando no se hace ese trabajo de reflexionarlas o pensarlas, entonces, por ejemplo, ¿qué busca en este caso la psicología? Entonces, es decir, ideas que sean prácticas, ideas que resuelvan, ideas que les dé como un lugar de poder hacer, contestar, responder, de no verse enfrentado a la incertidumbre, sino fijas, ideas fijas ya dadas por las cuales se pueda responder a toda connotación, a todo problema o a toda idea de índole psicológico, personal, emocional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no encuentran que una idea en sí misma no es práctica, no sirve para aplicar, entonces no sirve de nada. Y eso, y Hillman está totalmente en contra de eso, porque hay una connotación propia que la idea en sí misma,
supuestamente cuando se piensa que no es práctica, ¿cómo que si no va a ser práctica si ya dentro de una connotación ya está siendo operativa dentro de la psique, si ya se está viendo a través de ella? Entonces, ya si no es práctica o no es práctica, ya eso es parte parte del mismo reduccionismo que tiene la propia psicología, que tiene el junguianismo y que tiene la psicología transpersonal, la humanista, la terapia gestalt, la terapia cognitiva conductual, etcétera, etcétera, porque ya en sí misma, si el sujeto, digamos, ve a través de esa idea que supuestamente no es operativo, no es práctica, no hace algo, eso habría que pensarlo y eso habría que ponerlo a caldo para saber qué está pasando ahí, psicologizarla. Sí, es que, bueno, esto lo tratamos en otra sesión, ¿no? Pero sí tendríamos que entender que teoría y práctica no son cosas distintas, es decir, son dos caras de la misma moneda. Sí. Toda práctica, por muy práctica que sea, tiene detrás una teoría que la sostiene, ¿no? Hay una idea que va sosteniendo esa idea. Incluso la separación entre teoría y práctica, es decir, la búsqueda de una práctica en detrimento de una teoría, ya es una teoría, ¿no? Ya tiene una teoría detrás. Sí, y Y una, toda teoría por sí misma, o sea, las teorías no existen en el aire, o sea, no hay algo así como una teoría abstracta que no se aterrice. Toda teoría es una práctica por sí misma, ¿sí? Es decir, es una práctica nosotros creemos que, que cuando no asumimos la teoría, ¿sí? Perdón, nosotros creemos que podemos salvarnos de la guía de la propia teoría. O sea, creemos que podemos escaparnos de la teoría y abocarnos a la sola práctica. Pero esa idea es eso, una idea, es una teoría que ya está detrás. La teoría implica una forma de ver, ¿no? La teoría implica la contemplación de algo. Y la contemplación de algo se hace a través de unos ojos. Y esos ojos no son nuestros, son los ojos de las ideas. Las ideas son ojos a través de los cuales nosotros vemos. Ahora, y yo creo que ya para ir cerrando, John, eh, esto, ¿sí? El hábito y la práctica de desliteralizar, ajá, o de psicologizar o de transparentar, son conceptos sinónimos en Hillman, nos lleva hacia una noción que vamos a ver un poco más en el capítulo 4, es decir, la psicología, ¿sí? Este proceso a través del cual la psicología se hace a sí misma, ¿sí? Este proceso de ver las ideas a través de las cuales la psicología se va construyendo, la conciencia va estructurando su propia realidad, ¿sí? No habla acerca del sujeto, no habla, las ideas no versan sobre la persona o sobre sobre el ego que está experimentando esas ideas. El sueño no habla del hombre, el sueño no habla de la persona. Todos estos fenómenos psicológicos hablan sobre el alma misma. Es la forma en la ciencia en su propio desarrollo, en su propio despliegue, habla sobre sí misma, ¿sí? Por lo tanto, y volvemos a lo que veíamos en el prefacio y en el capítulo 1, la psicología como disciplina y estudio del alma, ¿sí? No se tiene por qué centrar en las personas. Su sí. centro es la propia. Sí, bueno, sí, igualmente entonces ahí estuvimos desplegando un poco entonces, al menos como esta parte de un subtítulo de este capítulo, que es la psicologización arquetípica, entonces lo dimos cuenta entonces que sea desde el ámbito entonces, desde la parte evolucionista darwiniana también aplicada por la misma psicología junguiana, esta otra idea entonces también de acción arquetípica también como sea en el cristianismo en relación al alma y en esta connotación de, se me olvidó esta última, hombre, que, ay, es que se me da la de espera, yo la busco hermano porque se me fue y vos la acabaste de mencionar. Eh, espérate a ver, hombre, que se me fue. Uy, a ver, ¿qué se me hizo? Espérate, que se me fue aquí. Es como dicen por aquí.
Pero sí, después eso como me perdió esa... Ah, sí, la tabula rasa. Era la que se me estaba olvidando ahí mencionar un poquito también esa... Pero bueno, ya de todas maneras, a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este Facebook Live, muchísimas gracias. Igual a las preguntas que nos dejen ahí, igual las vamos a estar respondiendo porque eso también nos pone a nosotros también como en ejercicio de poder pensar, de poder ver las ideas también desde otro lugar, ponerlas también también a caldo. Y bueno, muchísimas gracias. Recuerde que el Instituto Eleusis ya culminamos las jornadas de este texto de Jung de Civilización en Transición, donde tuvimos a grandes invitados. Tuvimos al doctor Enrique Galán, que fue quien se encargó de toda la edición de la obra de Jung al español por la parte de la editorial Trota. Él nos estuvo dando una presentación de eso. Tuvimos al doctor también Ricardo Carretero. También tuvimos también entonces al doctor Antonio de las Heras, argentino también, y a otros grandes representantes, y también estuvimos nosotros ahí dando nuestras reflexiones también en relación a este texto. Entonces, muchísimas gracias. Recuerde que los días jueves yo tengo el curso Yo aplicado a la vida cotidiana, y bueno, y no se pierdan para que nos veamos dentro de 8 días para seguir reflexionando este texto de J. Hillman, Reimaginar la psicología, y estamos en el capítulo Psicologizar o transparentar. Cuídense, hasta luego.